bien, continuamos con más apuntes. Estamos en este bloque con Alicia Orfila. Muy bienvenida, Alicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, esta noche. Mónica, por la invitación. Valoro mucho. Muchas gracias. Valoramos nosotros, porque la verdad es que a mí me encanta conversar con vos. Bueno, en esta cuestión de que sos fonoaudióloga, pero te dedicás ya desde hace muchos años a este facilitar o asistir, ayudar a personas. Sí, acompañar en el autoconocimiento mental. Ajá, sí. En el autoconocimiento mental. Sí. ¿Y de dónde nace esta inquietud tuya? Sí, de mi propio estrés, de mi propia personalidad, digamos. Yo siempre quise trabajar en prevención. Sí. Y como fonoaudióloga trabajé primero en la rehabilitación de personas que tenían derrame cerebral. Ahí fue mi primer contacto con el cerebro y me gustó muchísimo. Estudié muchísimo acerca del funcionamiento de la mente y bueno, eso me apasionó, me apasiona. Y después, unido a mi propio estrés, a mi propio deseo, necesidad de superación también, es que uní las dos cosas. Ajá, tu propia experiencia de vida. Mi propia experiencia. Yo lo que más hago es aplicar lo que todo el mundo sabe, pero digamos, creo maneras de aplicar, maneras de bajar esa teoría que todo el mundo hoy conoce a tu propia cotidianeidad, digamos. Claro, porque por ahí ya es como que estamos, mucho veo más las mujeres, pero también los hombres requiriendo esta cuestión de conocernos a nosotros mismos, de bueno, leer libros de autoayuda a gestión de emociones, por ejemplo. Y hay muchísima información y es fantástica porque yo la leo y me apasiona. Ahora, ¿cómo hago para transmitirlo o para incorporarlo a mi vida diaria? Claro. Esa es la brecha que yo vi, ¿no es cierto? Hace 10 años estoy haciendo este trabajo y lo que yo veía era que teóricamente las personas sabían todo, pero no podían aplicar. Entonces me dediqué a eso, a diseñar maneras de aplicar. Por ejemplo, cómo aplicar el conocimiento de cómo funcionan tus pensamientos a tu vida cotidiana, para que vos dirijas tu mente y no que ella te dirija a vos. O cómo aplicar el conocimiento de cómo funcionan las emociones para que vos seas autónoma emocionalmente. O cómo aplicar la autovaloración, que sabemos mucho de teoría, pero no podemos aplicar o bajar esa información a qué es autovalorarse. Claro. Esas son todas las áreas que trabajo y también una que me gusta muchísimo, que es la motivación. Y que también diseño maneras de aplicar, digamos, de jugar a través del conocimiento, jugar con uno mismo en el buen sentido a través del conocimiento teórico, ¿no es cierto? De la conciencia, cómo funciona el cerebro, me formo mucho en eso, me gusta mucho, me apasiona. Sí, y esta pasión, bueno, la transmitís muy bien en tus talleres, yo tuve la posibilidad de participar en algunos. Muchas gracias. Y esto de la autonomía emocional, ¿sí? Porque hoy también es, bueno, manejo de emociones, autogestión, pero siempre vamos hacia las emociones. ¿Cómo hacemos para manejar, muchos dicen, yo quiero controlar mis emociones? Exacto. Nosotros tenemos un modelo que es el modelo newtoniano de la mente, donde usamos ese modelo que es, digamos, que no nos sirve. Ese modelo es que el afuera influye sobre tus emociones, o sea, otro influye sobre cómo te vas a sentir o la circunstancia influye en vos. Esto significa que el mundo es el sujeto y yo soy el objeto. Este es el modelo que nosotros, en el que estamos educados. Ese es un modelo viejo que no funciona, que a ninguna persona le sirve ser objeto de las circunstancias porque eso lleva a la dependencia emocional. Existe un modelo cuántico de la mente, ¿no es cierto?, donde uno es el sujeto de sus propias emociones o el sujeto de sus propios pensamientos, pero hay que entrenar, porque el entrenamiento que tenemos es el otro. Vos me decís algo que no me gusta y me siento mal, me pasa algo y me siento mal. Entonces, entrenar la mente, porque tenemos ese software, tenemos el programa de conciencia donde poder ser sujetos de nuestra propia emoción. O sea que, porque por ahí dice, yo me levanto re bien a la mañana, me levanto motivada, hago meditación, hago yoga, bueno, hago cosas. O salgo a correr, o a gimnasia. Cosas lindas para mí, pero me encuentro con mi jefe y ya el día se me puso oscuro. Exacto. Y pasó con mi jefe y no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar a mi jefe. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede modificar eso? Sí, exactamente, se puede modificar, pero sobre todo para mí el motivo más precioso, digamos, por el cual es importante mantenerse en una emocionalidad elevada o ecuánime,
es que eso también genera tu propia realidad. O sea, si vos emanás constantemente emociones bajas, de densidad baja, podríamos decir ira, tristeza, miedo, ¿no es cierto? Vas a seguir generando, la mente va a seguir generando conflictos de ese tipo de emociones. Claro. Entonces, para mí, ese es el para qué más importante de controlar o conocer tus propias emociones. Entonces, vos decías, yo me levanto bien, pero viene alguien que opera como un sujeto y yo como un objeto me siento mal con respecto a eso. Eso es totalmente posible haciendo un trabajo neurológico, digamos, de mudanza de neuronas, de entrenamiento, para que las neuronas aprendan a mantenerse en esa ecuanimidad. Es totalmente posible. Yo misma también he superado, digamos, una cuestión de depresión y para mí es muy valioso poder compartir y transmitir estas cuestiones a las personas que están decididas a superarse, porque no es una cuestión, digamos, romántica, sino que es aplicación pura y dura, trabajo con la personalidad de uno, ¿no? Esto es a través de talleres, es decir, se puede asistir, justamente ahora empiezan unos talleres. Sí, yo lo planteo como talleres, digamos, ¿qué significa un taller? Es, digamos, están basados en el funcionamiento de la mente, pero tienen mucha aplicación práctica donde la persona se implica. Por eso son presenciales, ¿no es cierto? La persona tiene que implicarse para poder hacer un trabajo consigo mismo, ¿sí? Esto no significa sentirse mal o tener que contar lo suyo, no, significa, implicarse significa reconocer cuál es su emocionalidad nociva y a partir de ahí empezar a operar cómo cambiarla. Claro, que en cada persona puede ser distinta también, porque... Sí, en general las tres emociones que más afectan es el miedo, la tristeza que va por ahí a la depresión, el desgano, la falta de motivación y la ira, enojo, etcétera. Esas son las tres emociones centrales y de esa nacen todas las demás, digamos. Como derivadas. Derivadas, sí, pero esas son las tres. Ahora, cuando hablamos de emociones, Mónica, hablamos de una química interior. Exacto. Y este es el cambio que tenemos que hacer, porque nosotros estamos entrenados en esas sustancias químicas, en sentir esas sustancias químicas constantemente, con lo cual estamos súper atrapados. Realmente es trabajoso salir de ahí. Claro. Estamos entrenados en estar tristes, estamos entrenados en que nos afecte la opinión del otro, estamos entrenados en que cualquier cosa te produce mal humor, te molestas. Entonces ese entrenamiento hay que deshacerlo, es totalmente posible, pero hay que tener un deseo propio de superarse. Claro, con conciencia de que eso está sucediendo y de que cada interacción con el otro es una posibilidad de entrenar esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Una de las cosas que más usamos es tu vida cotidiana, o sea, tu vida cotidiana, qué cosas pasan en tu vida y eso significa determina la emoción que vos estás emanando. O sea, si vos sos una persona que constantemente tenés conflicto, eso implica que vos estás irradiando esa emocionalidad baja. Claro. Si estás vibrando, el ser humano es frecuencia vibratoria, como todas las cosas, todo es energía. Entonces, a partir de que uno cambia la energía que tiene, todo lo que se proyecta afuera cambia también la cualidad, ¿no es cierto? Uno empieza a tener situaciones más hermosas, de mayor, digamos, calidad. Y sobre todo, vos que sos médica, a mí, y que yo también vengo de la Facultad de Medicina, me interesa mucho la salud, una persona que sabe manejar y sostiene sus emociones elevadas tiene muchísima menor posibilidad de enfermarse de cualquier cosa. Claro, esto esto decíamos, ¿no? Las emociones liberan sustancias internas y que están además muy susceptibles ante cualquier situación, ya se liberan estas sustancias. Exacto, es un instante y ya sale, digamos, toda la emocionalidad afuera. Y una emoción implica un comportamiento determinado y palabras determinadas. El lenguaje también está implicado. Entonces, cuando la persona no maneja su emoción, que es una cuestión mental, el comportamiento y la palabra tampoco lo maneja, con lo cual sus relaciones se deterioran muchísimo. Eso, las relaciones, después existen enfermedades, decíamos, aparecen estas enfermedades, por eso vemos por ahí, ¿no?, que hoy se habla mucho de esto que no se dijo o que se dijo de una mala manera, que esto que callamos, que no callamos, el enojo, todas estas cuestiones van produciendo distintos tipos de enfermedades
Exacto. Y esto se puede evitar. Exacto, no solamente enfermedades mentales, como yo antes nombraba la depresión o el pánico, ¿no es cierto?, sino también enfermedades físicas, la fibromialgia, digamos, he visto personas con cáncer que se han curado, pero totalmente. Esto en los cursos que yo tomo, digamos, con el doctor Joe Dispenza, ahí las personas, digamos, cuentan sus experiencias de cómo se han sanado de enfermedades que, bueno, la medicina por ahí no tiene toda la solución, ¿no es cierto? Exactamente. Y pero decimos un entrenamiento porque no es, a ver, quizás alguna persona que está enferma y dice, bueno, yo me enfermé por mis emociones, inclusive lo puede reconocer, y no es culpable de esa situación, pero sí puede modificar esto. Exacto. No somos culpables porque eso ocurre inconscientemente. Claro. Entonces, ahora cuando la persona se empieza a ser consciente y se empieza a responsabilizar, bueno, hay un cambio increíble, ¿no es cierto? Y entonces ahí pasa a ser esto que yo siempre digo en broma, se enferma el que quiere, ¿no? Claro. En el sentido de que cuando uno tiene las defensas bajas, le hace emociones de baja calidad, va a tener más posibilidades de enfermarse. Cuando uno tiene una emocionalidad elevada constantemente, independientemente de lo que pase en tus circunstancias, es un trabajo interior de sostenerte ahí, que no requiere ningún esfuerzo, es muy hermoso para mí mantenerte en un estado de alegría sin motivo, ¿no? De felicidad interior que no tenga que ver exactamente con lo que pasó afuera, ¿no? Claro, inclusive ser víctima, digamos, de las circunstancias o de nuestros vínculos es mayor sufrimiento que esta postura ante la vida, este trabajo que, bueno, se puede entrenar, esta autonomía de emociones. ¿Dónde hay ahora, aquí en Misiones, también en Encarnación? Sí, yo diseñé un taller de 8 encuentros, ¿no es cierto?, donde las personas hacen un entrenamiento, una desprogramación y una programación, digamos, desprogramar las emociones bajas y el programar las elevadas, con audios, a través de audios que tienen que escuchar y también interactuar con su propia emocionalidad cada día. No es la herramienta lo que sana, sino que es el sujeto que usa la herramienta el que se sana. Claro. Sí, esto es muy importante porque a veces le damos un gran valor a las herramientas. Yo hice tal proceso y me curé. No es el proceso, es siempre el sujeto que realiza este proceso o cualquier otro proceso por el cual, digamos, quiera encontrar la curación. Claro, ¿no? la propia experiencia de la persona en su día a día. Exacto. El taller específico que se llama la autonomía emocional va a empezar recién en septiembre, el 4 de septiembre en Posadas y también en Encarnación. En septiembre. En septiembre recién, sí. Así que bueno, tienen tiempo para inscribirse y para poder aprovechar este taller. Pero también tenés escrito, ¿cómo es el tema de un libro virtual sería, usando las redes? Justamente como a mí me interesa mucho la aplicación, acompañar a las personas a que apliquen eso que saben, porque todo el mundo viene y dice, a mí a veces por casualidad me pasó esto, pero es para generar desde vos mismo todas esas casualidades, ¿no? Claro. No que te pase a veces, sino cómo generar, cómo crear esas casualidades. En este caso el libro es para concretar metas. Qué bueno. ¿Sí? Y diseñé una manera, digamos, muy interactiva, porque es a través de WhatsApp, de una lista de difusión, que también va a llegar por mail para que la persona elija cómo visualizar. Y es un acompañamiento de 30 días con ejercicios prácticos, absolutamente prácticos, para que uno se enfoque sostenidamente en eso que quiere lograr. Qué bueno, o sea que a través de WhatsApp nos va llegando como algún día. Desafío, digamos. Cada día hay un trabajo para hacer. Un trabajito para hacer. Puede ser un trabajo, digamos, hay audios o si no te va a llegar un video, o sea, todo es una preparación que yo hice de 30 días para acompañar a las personas que no se desanimen, que tengan realmente, inspirar en el día a día. Y eso se lo puede, ya está disponible. Sí, eso empieza cada 1 de mes. Inicia. Ahora el 1 de agosto, ya se están anotando las personas, el 1 de agosto empieza el primer grupo porque es un libro nuevo y bueno, el 31 ya empieza, digamos, a funcionar, el 31 de este mes empieza a funcionar. Qué excelente. Y además tienen un feedback conmigo porque al ser una lista de difusión, la persona lee, ve, se visualiza perfectamente de WhatsApp y la persona puede preguntar lo que quiera y la verdad que bueno, estoy muy emocionada con las eso. herramientas que usamos todos día a día, que son los correos, WhatsApp,
Qué bueno, excelente. Bien, ¿cómo se pueden contactar con vos para inscribirse o para conseguir este libro? Yo tengo una página web, Mónica, Sí. que es www.aliciaorfila.com.ar, y por correo es la manera más fácil, es aliciaorfila@gmail.com. En mi página también hay una sección agenda donde pueden mirar las actividades próximas. Claro, y una vez que tenemos el correo, ya recibimos Sí. todas las actividades. Yo suelo compartir actividades y también notas que no subo a Facebook o a las redes sociales, Sí. sino son notas más específicas para las personas que eligen estar en la lista. Claro, para poder leerlas con la tranquilidad Sí. que por ahí nos ofrece el correo. Bueno, muchísimas gracias, un placer Muchas hablar gracias, con vos. Mónica, muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y sí, continuamos con más apuntes, ya volvemos.